Hola Tomás, ¿estás presente? Sí, sí, sí. Ya. La ayudantía de hoy va a tener una modalidad distinta. Yo les tengo preparados dos ejercicios que tienen que resolver por cuenta propia. Les voy a dar 10 minutos por cada uno de los puntos y después yo lo voy a realizar para ir viendo eh, cómo es el procedimiento. La idea de esto es que, bueno, los ejercicios cubren casi todos los tópicos del curso y ahí vamos a estar viendo dónde están las mayores el mayor déficit en base al contenido, ¿ya? Así que la idea es que lo resuelvas por tu cuenta y cualquier duda me vais preguntando a medida que te vayan surgiendo las dudas, ¿ya? Ya. El primer ejercicio es de adimensionalizar la siguiente ecuación diferencial parcial utilizando las variables adimensionales que aparecen abajo. Una vez adimensionalizado, tenéis que adimensionalizar también las condiciones de borde. No se pide resolver la ecuación, simplemente adimensionalizar. Hola Miguel, ¿estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien también. Sorry por llegar tarde. No, tranqui. La ayudantía de hoy va a tener una modalidad distinta. Les preparé unos ejercicios y la idea es que ustedes los resuelvan por su cuenta en unos 10 minutitos cada uno. Y
después yo lo estaría resolviendo para todos. La idea es ver dónde están las falencias de cada uno. Los ejercicios consideran la mayoría de los tópicos que hemos visto en el curso, así que eso. Así que ahora el primer ejercicio es de adimensionalizar esta ecuación diferencial parcial utilizando estas variables adimensionales. En unos 5 minutitos más los vamos a revisar. Pero dale nomás. ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Terminan en 3 minutos o necesitan un poco más? Pero vais cachando lo que hay que hacer. Más o menos, más o menos. ¿Cómo partiríais atacando el problema? Analizando qué puedo utilizar como las variables adimensionales en la ecuación principal, más que todo. O intentar llegar a las variables dimensionales, como haciendo algún cambio o algo así. Ya. Em, Aquí la manera en que yo normalmente resuelvo estos problemas es ignorando todo lo que hay en las ecuaciones y enfocándome netamente en las derivadas que hay. Por ejemplo, acá tengo una derivada de t respecto a z y una de t respecto a r. Entonces, como las variables adimensionales ya me las propusieron, significa que sí o sí se va a cumplir la dimensionalización final. Entonces, como que por ese lado me despreocupo un poco. Y procedo a hacer el cambio de variables con las derivadas. Ya que esa es como la principal dificultad en este tipo de problemas. ¿Les doy 5 minutos más o prefieren que lo haga yo? No, hazlo tú. Ya. Entonces, dime un segundito. ¿Alguien logró avanzar algo o terminarlo? Quizás 10 minutitos era muy poco, pero dime un segundito. Pantalla.
E idealmente a esto es lo que deberían llegar. Entonces, ¿cómo se trabaja este tipo de problemas? Mi forma de hacerlo es primero identificando el tipo de derivadas que aparecen. En este caso aparece la derivada de t en dz y la derivada de t en dr, ¿cierto? Sí, no. Acá necesito que todos conecten el micrófono y vayamos conversando. Sí. Sí. Ya. dz. ¿Cómo sería la forma de la derivada de la primera derivada? ¿Cómo sería la regla de la cadena? Con lo que es el cambio de variables. ¿No saben? Bueno, acá lo que yo estoy buscando es dejar esta expresión de derivada en términos adimensionales. ¿Por qué? Porque este término va a estar en unidades de temperatura arriba y de longitud abajo. Por lo tanto, para mantener esta igualdad, arriba tendré el término de derivada de temperatura, que es el inicial, y la temperatura va a estar relacionada con qué variable dimensional. Con teta, ¿no? Sí. Por lo tanto, esta va a estar relacionada con teta. Bien, ¿qué me faltaría para mantener la igualdad al otro lado? Tengo que teta acá, que es el término de acá abajo, yo lo quiero eliminar de esta forma. Pero para hacer eso, respecto a qué debería derivar teta. ¿A la ¿Con segunda dz? variable o no? ¿Con la segunda variable? A la segunda variable dimensional. Exacto. Si esto está respecto a z, yo tengo que buscar derivarlo respecto a z, pero directamente no puedo hacerlo. Z estaría en esta variable, por lo tanto, lo derivo respecto a la dimensional que contiene a dicha variable. Y ahora, para mantener la igualdad y tener un delta z abajo, derivo dicha variable dimensional respecto a la dimensión que yo quiero. De esa forma, si yo voy simplificando esto, me queda el dt en dz inicial. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Sí. Entonces, de la misma forma, para la derivada de abajo, ¿cómo sería? Para esta. dt partido de teta Perfecto. por d de teta partido del 3 que está ahí puesto, no sé cómo se llama esa área. Es como una epsilon, creo. Ese, un epsilon, no sé. ¿Ya? Y el derivado d de epsilon partido el d de r. Perfecto. Listo. Esto es todo lo que es matemáticas complicada para este tipo de problemas. Ahora procedo a reemplazar los términos que conozco y dejo los que desconozco. ¿Conozco esta derivada de t respecto a teta? Sí, la Sí. conozco. ¿Por qué? Porque tengo una expresión explícita que me relaciona teta con t. ¿Conozco esta expresión? También. También, porque tengo la expresión explícita que me relaciona dichas variables. ¿Y el término de acá? ¿Cuál término? El del medio. ¿Con la ecuación roja o no? Eso es a lo que tenemos que llegar. Ay. Ese término no lo conocemos, pero está en términos adimensionales,
que es lo que queremos llegar. Así que ese pasaría a ser nuestra nueva incógnita del problema. Vamos a calcular cada una de las derivadas por parte. Si tengo que θ va a ser igual a t, variable, menos t0 sobre q0 por r sobre k, si yo derivo esto, me quedaría a la izquierda derivo respecto a θ, y a la derecha derivo respecto a t. Los términos que son constantes salen, y me quedaría la derivada de t menos t0, ¿cierto? Hasta el momento, ¿hay alguna duda con eso? No. No. A la definición de la variable adimensional le apliqué la definición de derivada. La derivada de una variable menos una constante me queda simplemente el término, la derivada de la variable. Si yo ahora reordeno para obtener esta expresión, me quedaría dt sobre dθ, es decir, este lo paso para el otro lado y este para arriba, me queda igual a q0 por r sobre k. Y de esa forma tengo el primer término. Para el segundo término, que desconozco, sé que la relación entre estos dos va a ser que la variable dimensional va a ser igual a z rho cp velocidad máxima por r cuadrado sobre k. Entonces, si yo derivo esto, por la izquierda me va a quedar la derivada de la dimensional, y por el otro lado me va a quedar de z, y abajo, como todo es constante, me queda igual. RCP, velocidad máxima, r cuadrado sobre k. Por lo tanto, la derivada respecto a z va a ser igual a q0 por r dividido en k, que correspondería a la primera derivada que calculamos por la derivada de θ respecto al epsilon era, ¿no? No, a esa z que es, no es el nombre, por, y la última derivada que calculamos, si este pasaba dividiendo para abajo, me queda 1 sobre rho cp velocidad máxima r cuadrado dividido en k. Listo, ya calculamos el adimensional para la primera derivada. Ahora se va a hacer lo mismo para la segunda, pero si se fijan, el primer término ya lo conocemos, que es el mismo de arriba. Por lo tanto, faltaría derivar solamente el último término, donde la expresión del epsilon es igual r sobre r. Por lo tanto, si yo derivo esto, me queda que la derivada de epsilon va a ser igual a la derivada de r sobre r. Por lo tanto, esa expresión va a ser igual 1 sobre r. Y la derivada respecto a r va a ser igual q0 por r sobre k de θ de epsilon 1 sobre r. ¿Dudas? ¿Fue complicado? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bacán. Entonces ya tenemos las expresiones y podemos simplemente reemplazarlas en todo el corchete feo que hay ahí arriba, que era rho cp velocidad máxima 1 menos r sobre r de t de z, creo que era así, rho cp máxima 1 menos r de t de θ
K. ¿Sí o no? No, 1 sobre R. Bueno, si lo anotaron por ahí, me van ayudando para no demorarme tanto. 1 sobre R, la derivada de R. ¿Así o no? Sí, sí, ahí está Ya. bien. Ahora simplemente reemplazo todo este término acá y todo este término acá adentro. Lo que me estaría quedando, ρ Cp, velocidad máxima, corchete 1 menos, y acá me aparece R, una de las variables que yo tengo. Y acá la idea es dejarlo al tiro adimensional. Pero esta expresión ya está literal como su definición de adimensional. Por lo tanto, puedo simplemente reemplazarlo. En el caso de que esto hubiera estado así, por ejemplo, como R cuadrado, simplemente despejo el R de esta expresión y me hubiera quedado R epsilon cuadrado. ¿Todos claros con eso? ¿Cómo no caché? Me perdí. Que si solamente esto hubiera sido R cuadrado, yo tengo que despejarlo de la variable dimensional. Y para despejar este término, paso el R para el otro lado y lo reemplazo como tal. Pero en este caso, como es R sobre R, que es la definición exacta de la dimensional, simplemente coloco ese valor, esa variable. Ah, ya. ¿Sí? Para que no se compliquen respecto a otras cosas. Simplemente, si está la variable, despejenla de la expresión que les pasaron, de la variable, de la definición de adimensional. Y ahora corresponde al corchete que calculamos recién, que era Q0 por R sobre K de teta de sigma, o no me acuerdo el nombre, K, porque pasé el de acá abajo para arriba, ρ Cp de max por R cuadrado. Esto sería todo el término de la izquierda, ¿no? ¿Sí, no? Que nos faltaban como una variable dimensional, creo que no se podía, que no sabíamos. Esta, pues, ¿no? Ya. Ahí. El R partido K, ¿o no? El R cuadrado partido K. Ah, ya. Ahí lo que hice fue dejar el R cuadrado y el K lo tiré para arriba. Ah, ya, no, no había cachado, pensé que era un 1. Ahí, K. Ya. Ahora, antes de hacer el lado derecho, veo que puedo simplificar. ρ con el ρ, Cp con el Cp, velocidad máxima, velocidad máxima. Acá tengo el K con el K y el R cuadrado con este R de arriba. Por lo tanto, el lado derecho quedaría Q0 sobre R, 1 menos el epsilon cuadrado de teta de esa cosa. ¿Sí? Simplemente simplifiqué los términos que tenía arriba y abajo. Y esto estará igualado a el K por 1 sobre R. Y esto es lo que les decía antes. Si está el R solo, lo despejo de su definición. Por lo tanto, acá abajo me quedaría R mayúscula por el epsilon, derivada. Por ahora no voy a tocar esto. R mayúscula epsilon. Y acá adentro coloco todo el corchete que tenía antes, que es Q0 R K de teta
de epsilon 1 sobre r. Hasta el momento solamente reemplacé. Y de acá, ¿qué tengo? Tengo que esta R con esta R, o esta R se simplifica con la de acá abajo, y esta otra con esta de acá. ¿Sí? Son constantes, pueden salir de la derivada. La conductividad se simplifica con el término de afuera, y me estaría quedando Q0 sobre R, 1 menos epsilon cuadrado, igual a 1 sobre el epsilon por la derivada de R, epsilon por Q0, ya, epsilon Q0 por de teta de epsilon. ¿Hasta el momento todos claros con lo que llevo? Sí, sí, súper. Simplemente reemplacé las derivadas que recién calculamos y simplifiqué con las variables que había. Ahora, ¿está listo el problema? El Q0 acá lo puedo simplificar con este de acá. Entonces, ¿qué me faltaría hacer? ¿Qué me faltaría ahora? Las condiciones de orden. ¿Tengo lista mi ecuación diferencial adimensional? No. No. Acá tengo una R molestando y una derivada respecto a R. ¿Cómo yo elimino esta derivada? Esto es por definición matemática, ¿ya? Siempre se va a hacer así. ¿Hay que integrarlo? No. Esto es una definición respecto a la regla de la cadena. Que si yo estoy derivando acá un corchete y que está en función de otra variable, yo puedo hacer lo siguiente. Ya hasta el momento simplemente estoy copiando. Y ahora lo que se hace es aplicar la definición de regla de la cadena, donde ahora en vez de derivar respecto a R, yo voy a derivar respecto a la variable que yo quiero. Y uno puede decir, pero esta hueá es trampa. No. ¿Por qué? Porque acá al final yo agrego el cambio de variable que agregué. De esa forma, yo podría simplificar esto así y me quedaría lo mismo que tengo, ¿cierto? Y que haría la derivada respecto a R. Pero, como ahora estoy derivando respecto a otra variable, puedo derivar lo que está dentro. Y la derivada de epsilon respecto a R ya la habíamos calculado, que era acá, 1 sobre R. Por lo tanto, si yo reemplazo esto como 1 sobre R, me quedaría 1 sobre R, 1 menos epsilon cuadrado de teta de C, derivada de respecto a epsilon, uno sobre R. Y ahora tengo este término a la izquierda y a la derecha, y lo que me estaría quedando adentro serían todos términos de variables adimensionales. Benja, me perdí a donde multiplicaste el 1 dividido en R. Ya, Si lo voy a explicar de nuevo. sí, obvio. Esto es una definición matemática que si yo estoy derivando,
Si yo estoy derivando, por ejemplo, esta expresión como tal, yo no puedo derivarla así como así. ¿Por qué? Porque yo no conozco la relación que tiene I con R, perdón, de I con X. Solo sé que está en función de R. Entonces lo que se hace es aplicar cambio de variable. Y si, por ejemplo, la relación fuera así, yo lo que puedo hacer acá es simplemente, onda, como de manera arbitraria, cambiar el término respecto al cual estoy derivando. Si no conozco la relación de I con X, pero sí la conozco con R, puedo simplemente cambiarlo, como a la mala. Así. Pero para poder hacer eso, yo tengo que mantener la regla de la cadena, que en este caso sería reemplazar el término respecto al cual yo tengo y derivarlo para que me quede lo mismo. Si esto yo, por ejemplo, lo simplifico, me estaría quedando todavía esto. Sorry, de X. Va a ser una regla. Quizás acá no se entendió tanto. No, sí, había entendido como el reemplazo. Igual no sabía mucho de dónde venía, pero entendí el porqué. Pero me había confundido el dónde sacaste el 1 partido de R, y eso fue porque Ah, ya. el delta epsilon partido del TR era igual a 1 partido de R, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Acá hice el cambio, en vez de R, lo hice respecto a epsilon y multipliqué el de epsilon respecto de R. Y este término lo conocemos y estaba acá arriba, que la derivada de epsilon respecto a R es 1 sobre el R mayúscula. Por lo tanto, este término de acá lo conozco y vale esto. Por lo tanto, puedo reemplazarlo al tiro. ¿Ahí sí o todavía no? Sí, sí, ahí sí. Gracias. Ya. Entonces, ahora tengo 1 menos el eta cuadrado, que es adimensional, la derivada es adimensional, y todo esto es adimensional. Por lo tanto, ya terminé. Podría seguir desarrollando este término de acá, que no sé si quieren que lo haga o no. Al final es simplemente regla la cadena. ¿Derivo o no? Yo digo que sí, va a cachar. Ya. Entonces tengo 1 menos el epsilon cuadrado de teta de c. Ya. Y esto es la derivada de una multiplicación de variables. Por lo tanto, la definición dice que primero derivo el primer término y el segundo lo dejo constante. Por lo tanto, sería la derivada de este epsilon respecto al epsilon por el segundo término que se queda como constante. Esto es 1. Más, ahora dejo el primer término como constante y derivo el segundo respecto a la variable que acá tengo, que sería segunda derivada de teta de epsilon cuadrado. Y esa sería la regla de la cadena para esa derivada. ¿Se acordaron ahora? ¿Lo sabían? ¿No lo Sí, sabían? Es eso sí, sí, nomás. algo me acordaba, sí. Entonces, y bueno, para cuando hayan divisiones, es el primero constante por la derivada del segundo, menos, sí,
menos la derivada del primero por el segundo como constante dividido en el segundo al cuadrado. Son definiciones de las derivadas. Bueno, para terminar el problema, nos decían que había que adimensionalizar las condiciones de borde también, que eran para R igual a 0, T es igual a finito, para R igual a R, y que para Z igual a 0, T es igual a T0. ¿Cómo harían eso? Creo que era así, ¿no? TQ0, sí. Rho de PB max, R cuadrado. Ya. Para evaluar las condiciones de borde, simplemente reemplazo con lo que tengo. Si R vale 0, significa que epsilon vale ¿cuánto vale? 0 Cero. también. 0. Y si T es finito, epsilon es ¿cuánto valdría? T menos T0 partido. Claro, pero la idea es dejarlo en términos de la variable dimensional. Sería finito también. Finito. Ahí tampoco se calienten tanto la cabeza. Si R vale R mayúscula, ¿cuánto vale epsilon? 1. 1. ¿Y cómo quedaría la condición de borde? Dígamelo en términos de las derivadas nomás. No es necesario desarrollarlo. ¿Cómo se escribía este término de derivada de manera dimensional? Lo calculamos antes. Acá. Entonces, aunque aparezca como condición, yo puedo escribir esto como dt en dθ, dθ en de epsilon dr. Y esto va a ser igual a Q0. Si lo desarrollo, esto era Q0 por R sobre K de epsilon de eta, y este es 1 sobre R igual Q0. ¿Sí o no? Así queda arriba. A ver, veamos si no me equivoqué. Q0, R. La condición de borde era respecto a dr. 1 sobre R. Sí, está bien. Entonces, este término se va acá, este término se va acá, y el Q0 se simplifica. Por lo tanto, quedaría que la derivada de epsilon respecto
de teta respecto a epsilon va a ser igual a 1. Cuando epsilon vale 1. Y por último, cuando z vale 0, el que parece C se va a 0. es 0, por lo tanto, Teta también va a 0. Igual a 0. bacán. Ese sería el primer ejercicio. Nos demoramos un poquito más de lo pensado. Ya, el segundo corresponde a una película que cae verticalmente por una placa que está a una temperatura T1 y el líquido inicialmente está a T0. La primera pregunta dice demostrar que el perfil de velocidad es igual a esta siguiente... sorry, no estoy compartiendo. Acá. Acá yo tengo una película que va cayendo por una pared vertical que está a una temperatura T1 y me piden encontrar el perfil de velocidad o demostrar que el perfil de velocidad se puede escribir de esta forma, en el cual la velocidad máxima es eso. Así que obtengan el perfil de velocidad. Ahora, por temas de tiempo, lo voy a hacer con ustedes, ¿ya? Pero la idea es que ustedes también intenten desarrollar. Les voy a dar 5 minutos y de ahí voy a empezar yo. Cinco minutitos. Pueden utilizar Navier-Stokes para que sea más rápido. Me avisan cuando obtengan el perfil, ¿ya?
¿Cómo van? ¿Obtuvieron el perfil? Ya. Aplicando la ecuación de Navier-Stokes en la dirección Z, así abajito, no tengo aportes convectivos, por lo tanto todo el lado izquierdo es igual a 0, y el lado derecho sería menos la derivada de la presión respecto a la dimensión, menos el tau y z, más ρ por gz, ¿cierto? Acá, como bien, voy a estar visualizando la presión a lo largo del eje Y, el aporte o la variación respecto a z no me va a aportar mucho. Por lo tanto, mi ecuación diferencial va a quedar de tau y z igual a ρ por gz. Ahora, si yo integro esto, me queda que tau y z va a ser igual a ρ por gz por I más una constante 1, ¿cierto? Como condición de borde, sé que la fricción es mínima cuando la velocidad es máxima, es decir, en este punto. Por lo tanto, tau es igual a 0, perdón. Cuando I es igual a delta, tau es igual a 0. Si yo lo reemplazo en mi ecuación, me queda que tau y z, igual a don delta, es igual a ρ por gz por delta más C1 es igual a 0. Por lo tanto, C1 va a ser igual a menos ρ gz por delta. Por lo tanto, tau de IZ va a ser igual a ρ gz y menos delta. Si yo reemplazo en delta, me queda delta menos delta, queda 0. Por lo tanto, sí cumple. Ahora, reemplazo por definición, que me queda menos mu por la derivada de la velocidad en z respecto a i, es igual a ρ gz y menos delta. Si yo derivo, o sea, integro nuevamente, me queda que la velocidad en z va a ser igual a ρ gz sobre mu integral delta menos i de i. El signo menos hizo que cambiara la posición de estos dos y simplemente pasé derivando. Me queda que la velocidad en z va a ser igual ρ gz sobre mu delta por i menos i cuadrado dividido en 2 más C2. Como condición de borde, cuando i vale 0, la velocidad vale 0 también. Por lo tanto, C2 debe ser igual a 0. Y me queda que la velocidad en z de i va a ser igual ρ gz mu delta i menos i cuadrado sobre 2. ¿Terminé? ¿Sí o no? Dejo una pregunta. Dime. Es que yo al momento de plantear la ecuación para empezar a desarrollarla, la tengo diferente a ti, pero me quedé estancado porque, por ejemplo, yo no definí el tau, yo definí la fricción la parte de la ecuación de Navier-Stokes de fricción o viscosidad, la definí por la viscosidad, por la derivada al cuadrado o sea, la derivada de segundo orden de la velocidad. ¿Y eso dijiste que era el tau? ¿O cómo?
O sea, es que yo no tengo eso de que está el tau dentro de la ecuación de Navier-Stokes. Yo tengo que es como está una parte que es la presión, otra parte que es fricción o Ah, tú viscosidad tení, y otra parte que es fuerza externa. ¿Cachai? ya tenía anotada la definición en base a términos de velocidad. Sí, eso, a términos de velocidad. Yo no tengo la de los tau. Bueno, si te vayas al BIR, en el apéndice aparecen todos los balances. Y si te vayas a ecuación de movimiento en términos de tau, te aparecen las expresiones en las tres distintas coordenadas. Así que yo no había visto esas tablas que están ahí. No Úsalas había cachado. porque ayudan caleta, caleta, caleta. Tenéis de Ya, todo. La de continuidad, eh, la Newton, Fourier, Fick, para cada una de las transferencias. Tenéis de movimiento en función de las velocidades, la disipación viscosa, energía en términos del Q, energía en términos de temperatura, y lo mismo para la transferencia de materia. Al final son, bueno, usando lo tuyo, tendría que llegar a más o menos lo mismo. Al final tendríais, en términos de velocidad, tendríais las dos constantes, podríais sacar, y tendríais que aplicar igual la definición del tau, para poder sacarla. Pero respecto a lo otro, ¿pudiste avanzar? ¿Llegar a algo parecido? Bueno, y si no alcanzaste a terminarla, igual podéis hacerlo más ratito, más tranquilo. Si al final igual lo estoy persiguiendo para hacer la weá. claro, no alcancé porque me faltó lo del taupo. Ahí me quedé estancado bastante, yo cacho, en Ya, el cambio del tau. pero la idea, ¿la comprendiste? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, si tengo este perfil, ¿terminé el problema o no? PDF. El ejercicio me decía demostrar que el perfil se puede escribir de esta forma. No, todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque mi expresión no es la misma que esa. ¿Cómo se hace? Yo acá, BZ y sobre mu, y factorizo para dejarlo de la forma en que aparecía ahí. Por lo tanto, acá dejo un delta cuadrado. Por lo tanto, esto queda i sobre delta. Y esto queda i sobre delta cuadrado, 1/2. Y si saco el 2, significa que ahora esto va a estar multiplicado por 2. Y lo de acá adentro se va. Y de esta forma me queda igual que lo que apareció en el perfil. Y cuando ya tengo lo mismo que me pedían, ahí termina el ejercicio. Después, me dicen demostrar que la ecuación de energía se puede escribir de esta forma. Y creo que no voy a alcanzar a dimensionalizar. ¿Qué es? Ecuación de energía, ρ Cp, velocidad de z,
dt en dz. Ya. Si analizo el problema, veo que la temperatura en T1 está fija y que a medida que avanza y que todo el fluido está a T0. Por lo tanto, en un momento inicial, este fluido se va a calentar un poquito y va a ir bajando. Pero ya que siempre va a estar en contacto con la placa, a medida que va avanzando mi Z, mi temperatura también aumenta. Por lo tanto, acá está el dibujo. A medida que voy avanzando, el contacto con el fluido va a ser de mayor tiempo, por lo tanto la temperatura va a ir aumentando. Por lo tanto, la temperatura va a depender tanto de I como de Z. De I, porque mientras más cercano a mi placa, más caliente va a estar. Y respecto a Z, porque la temperatura acá, al inicio y al final, va a ser distinto por el tiempo de contacto. Si yo me voy a Navier-Stokes, transporte, balance de energía, acá, tengo que, estoy analizando caso constante, o sea, estado estacionario, acá, estado estacionario, la temperatura no depende de X, no hay velocidad en Y, pero sí tengo velocidad en Z y cambio de temperatura en Z. Y acá la conducción va a ser a lo largo del eje Y. Y considero que no hay disipación viscosa. Por lo tanto, me quedará que esto va a ser ρ, Cp, velocidad de Z, dt de Z, igual a K por la segunda derivada de T, qué feo, de I cuadrado. Que al final es lo que me decía el enunciado. K de I de T en dz. Y ahora dice que simplificar, combinar los dos perfiles para obtener el siguiente de acá. Para hacer eso, simplemente reemplazo A. Ya, esto es súper importante también. Porque acá nos dicen que mostrar también que la vecindad de la pared, la velocidad es lineal, es una función lineal de I dado por BI. ¿Qué significa esto? Que también es una simplificación que ayuda mucho. Que acá, mi perfil, esto es para todo I. Pero si yo analizo para una vecindad de I cercana a la pared, significa que yo voy a analizar un valor de I que es pequeño, que es chiquitito. Y como es pequeño, de mi perfil van a haber términos que voy a poder despreciar, como es el caso de las variables que están al cuadrado o están exponenciales. Dado que en este caso estoy dividiendo por un valor que es más grande, significa que este término va a ser pequeño. Y como lo estoy elevando al cuadrado, significa que va a ser aún más pequeño. Por lo tanto, yo puedo simplificarlo en la vecindad de la pared. El perfil se comporta de la siguiente manera. Este término, dado que es muy pequeño, yo lo puedo simplificar, y de acá me queda que se simplifican esos dos, se simplifica un delta, por lo tanto, el perfil se comporta de manera lineal, siguiendo este comportamiento. Que es al final lo que nos pedía el ejercicio.
demostrar que se comporta de manera lineal dentro de esa vecindad. Ahora, yo puedo reemplazar este término en la ecuación de temperatura, acá, y simplemente agrupar los términos para que me quede rho Cp, rho Gz delta sobre mu i dt en dz y quedaría i dt en dz k por mu, paso el mu para el otro lado y abajo divido rho cuadrado Cp g de z por delta por la segunda derivada de t en di. Y si yo defino esto como un beta, me quedaría i de t en dz igual beta de i cuadrado, que es lo que me piden en el siguiente ejercicio. Acá, i de t de teta igual a beta por el término conductivo. Ya se me hizo tarde, así que yo creo que lo dejaríamos hasta acá nomás. Me faltaba hacer la dimensionalización de la ecuación diferencial. Así que pueden hacerlo ustedes, después me lo mandan y yo les digo qué tal. O puedo hacerlo yo ahora y nos quedamos un ratito más. No sé qué prefieren. ¿Cómo? Que creo que ya estoy pasado de la hora y me faltaba hacer la dimensionalización de esta ecuación diferencial en términos de t y de z, que sería algo parecido al caso anterior. Ahora, utilizando estas variables adimensionales. Y hay que llegar a esta ecuación. Eso es lo que me faltaría hacer del ejercicio. No sé si quieren que lo haga igual, aunque nos demoremos un poquito más, o el que quiera hacerlo me lo manda y yo les digo qué tal. Segunda opción. Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Si se fijan, es todo lo que hemos visto en el curso: hacer un perfil de velocidad, temperatura, establecer la ecuación diferencial, condiciones de borde, adimensionalizar. Así que les voy a mandar este PDF con los ejercicios para que se pongan a prueba. Y si tienen alguna duda, de ahí me la mandan. ¿Ya?